¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no pasan del techo, que el cielo parece cerrado y que tu alma se está desgastando en medio de una tribulación sin final? Sí, esa sensación amarga de orar, llorar y esperar, mientras las respuestas parecen nunca llegar. ¿Te has sentido así últimamente? Entonces, este video fue hecho exactamente para ti. Y si te dijera que hay una fuerza secreta, espiritual y poderosa que se activa solo cuando eres paciente en el dolor, y que esa fuerza puede transformar cada segundo de tu espera en un testimonio glorioso de la fidelidad de Dios. Y si te revelara que la perseverancia en la oración no es una carga, sino la llave que abre las puertas que aún no has visto abrirse en tu vida, ¿qué harías si te dijera que el tiempo de espera no es castigo, sino taller divino donde Dios pule el oro que hay en ti? Sí, hay algo escondido en el sufrimiento. Sí, hay una bendición invisible en la tribulación. Sí, hay poder en cada amén que susurras entre lágrimas. Y hoy el Espíritu Santo te va a revelar por qué y para qué. Este no será solo un estudio bíblico, será un encuentro, un viaje al corazón de Dios, un espejo donde verás reflejado lo que Él está haciendo en ti en este mismo instante, aunque tú aún no lo entiendas del todo. Hoy descubrirás por qué algunos milagros tardan y por qué algunos silencios divinos tienen más respuestas que 1000 palabras. Hoy entenderás que la paciencia no es pasividad, sino obediencia activa. Que la oración insistente no es repetición, sino demostración de fe. ¿Sabías que la mayoría de las bendiciones más grandes de los hombres y mujeres de fe en la Biblia llegaron después de una larga espera? No fue cuando todo iba bien, fue en la tribulación, fue en el desierto, fue cuando el alma temblaba, pero los labios no dejaban de hablar con Dios. Y esa es la gran lección de hoy. Hay un misterio en la tribulación y una unción en la espera. La paciencia es un fruto del espíritu que se madura bajo presión. La oración persistente es un perfume que sube hasta el cielo y jamás es ignorado. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte cómo sostenerte cuando tus fuerzas fallan, cómo orar cuando tu alma se siente rota y cómo no rendirte, aunque todo a tu alrededor grite que ya no vale la pena seguir esperando. En los próximos minutos vamos a sumergirnos juntos en historias bíblicas vivas que te enseñarán cómo hombres y mujeres de Dios fueron tallados por el dolor y fortalecidos por la oración. Verás cómo la paciencia se convierte en poder y cómo cada lágrima derramada en oración es recogida con propósito en el cielo. Hoy comprenderás lo que muy pocos han llegado a entender, que hay una bendición reservada solo para quienes no abandonan su altar de oración, aún en medio de la tormenta. Así que antes de seguir, escribe en los comentarios la frase «Paz en Cristo», si estás listo para permitir que esta enseñanza transforme tu manera de ver la tribulación y la oración. No es un simple comentario, es una declaración de fe. Es tu forma de decir, Señor, quiero aprender a esperar contigo y no sin ti. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, te pido algo más. Dale un me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo estás empujando este contenido hacia las manos de personas que hoy están a punto de rendirse. Gente que necesita una palabra como esta. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para alcanzarlos. Cada me gusta en este video es una semilla de esperanza plantada en el corazón de alguien más. Y cada comentario como Paz en Cristo es un eco espiritual que se une al clamor de los santos en medio del desierto. Reflexiona conmigo por un momento. ¿Y si suscribirte a este canal fuera la forma que Dios eligió para mantenerte firme espiritualmente en este tiempo tan difícil? Mucha gente no tiene una iglesia cerca. Muchos están solos. Muchos están buscando una palabra.
Y este espacio, este canal, se ha convertido en un refugio espiritual para miles. Suscribirte no es solo apoyar un canal, es unirte a una comunidad de fe. Es levantar tu mano en medio de la batalla y decir, no estoy solo, sigo aquí, sigo creyendo, sigo esperando. Así que suscríbete ahora, comenta, paz en Cristo, y abre tu corazón, porque lo que estás a punto de aprender hoy podría ser la llave que desbloquee una nueva temporada en tu vida. Y no te olvides de esto, la penúltima enseñanza de este video contiene una revelación que puede cambiar tu historia. Así que no te vayas, no adelantes, no pauses, permanece, porque Dios está por hablar, ahora sí. Si estás listo para entrar en este viaje espiritual, pon tu corazón en modo escucha, tu espíritu en modo adoración y tu fe en modo perseverancia. Porque hoy aprenderás cómo Dios te enseña a ser paciente en la tribulación y a ser perseverante en la oración. ¿Estás listo? Comencemos. La paciencia de Job, el tesoro escondido en medio de las ruinas. Hay un nombre que resuena con fuerza cuando hablamos de paciencia en la tribulación. Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, justo, y aún así, probado hasta el fondo de su alma. Muchos conocen su historia, pero pocos han aprendido el secreto oculto en sus lágrimas. No se trata solo de un relato de pérdidas y dolor. Se trata de cómo el cielo observa al hombre que no renuncia a Dios, incluso cuando siente que Dios le ha quitado todo. Imagina perder tus bienes, tus hijos, tu salud, tu paz, y aún así decir, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién puede orar así? ¿Quién puede adorar cuando el corazón está hecho pedazos? Job lo hizo, y Dios registró su historia como testimonio eterno para ti que estás viviendo algo parecido. Sí, tú que quizás estás viendo cómo se caen tus seguridades. Tú que tal vez estás perdiendo cosas que jamás imaginaste perder. Tú que te preguntas por qué el dolor se ha prolongado tanto y aún no ves respuestas. El secreto de Job no fue entender, fue confiar, porque hay momentos donde no comprenderás lo que Dios está haciendo, pero puedes decidir mantenerte firme y seguir orando, aún sin respuestas. Job no fue recompensado por resistir poco tiempo. Fue recompensado por perseverar en la fe durante todo el proceso. Dios no le habló enseguida. No le explicó desde el inicio lo que estaba pasando. Job no tuvo visiones ni profecías en medio de su tormenta. Solo tenía sus lágrimas y su determinación de no maldecir a Dios. Y eso es un modelo para ti. Para cuando sientas que Dios está en silencio. Para cuando el dolor nuble tu entendimiento, para cuando la tribulación parezca no tener fin, Job clamaba desde el polvo, desde la herida, desde la incomprensión. Y tú puedes hacer lo mismo, porque la oración perseverante no es solo para el que se siente fuerte, sino para el que tiembla, pero sigue creyendo. Para el que no tiene respuestas, pero aún tiene fe. Para el que ora con la voz quebrada, pero con el espíritu encendido. Job no dejó de hablar con Dios, aunque lo que decía era confuso, doloroso, hasta contradictorio. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones honestos. Y Job, en medio del polvo, fue honesto. No negó su dolor, no escondió su frustración, pero tampoco negó su fe. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa frase contiene el tipo de fe que el cielo honra. Ese tipo de paciencia es la que el Espíritu Santo quiere formar en ti. ¿Lo ves? La paciencia en la tribulación no es resignación pasiva. Es una postura espiritual activa que dice, no entiendo lo que estás haciendo, Dios,
pero confío en quién eres. Y al final, Job no solo fue restaurado, fue elevado, recibió el doble de lo que había perdido, pero mucho más importante que eso. Conoció a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Ahí está el premio de la paciencia. Ahí está el tesoro escondido en la tribulación. No es solo lo que Dios te devolverá, es lo que Dios te mostrará de sí mismo mientras perseveras. Tú también puedes llegar a ese nivel. Tú también puedes declarar un día: antes solo creía en Dios, ahora lo he visto en mi tormenta. No te desesperes si todo parece perdido. A veces Dios permite que todo caiga para reconstruirlo mejor. Y mientras eso pasa, tu oración, tu fe, tu paciencia están siendo contadas minuto a minuto en el cielo. Y pronto, muy pronto, habrá recompensa. La perseverancia de la viuda ante el juez injusto. Una fe que no acepta el silencio como respuesta. Jesús nos contó una parábola que a primera vista parece sencilla, pero encierra una de las verdades más poderosas sobre la oración que jamás se haya pronunciado. Lucas 18:1-8. La parábola de la viuda persistente, una mujer sola, vulnerable, sin poder, sin esposo y sin quien abogue por ella, va día tras día ante un juez injusto, un hombre que ni teme a Dios ni respeta a los hombres, un corazón endurecido, un sistema hostil, una causa que parece perdida. Pero hay algo en ella, algo que no se rinde, algo que la hace volver cada día. Algo que la impulsa a presentarse una vez más y otra vez y otra más. Aunque el juez no escuche, ella insiste. Y entonces Jesús dice algo que resuena como un trueno en el mundo espiritual. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¡Oh, qué promesa tan gloriosa! Jesús no dijo que la respuesta sería inmediata, pero prometió que sí vendría. Prometió que sí habría justicia. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que oras y nada cambia? ¿Que suplicas y todo sigue igual? ¿Que clamas y lo único que escuchas es tu propio eco? Entonces necesitas oír esta verdad. Dios no es como el juez injusto. Él es Padre. Él es bueno, Él no se cansa de oírte, pero hay veces en que está probando tu fe, no tu voz. Está esperando ver si lo buscas solo por la respuesta o porque sabes que Él es la respuesta. La viuda no fue escuchada al principio, pero tampoco fue ignorada para siempre, y tú tampoco lo serás. La perseverancia en la oración no es un grito desesperado, es una declaración profética. Es decirle al mundo espiritual: yo sé a quién le oro, y aunque tarde, Él vendrá. Y, ¿sabes qué más? Jesús termina esa parábola con una pregunta profundamente reveladora. ¿Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? No preguntó si hallaría iglesias, ni milagros, ni multitudes. Preguntó por la fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe verdadera no se mide cuando todo va bien. La fe se prueba en la espera, y esa fe, la que no abandona la oración, la que no se rinde ante el silencio, es la fe que el Hijo del Hombre vendrá a buscar. Tú, amado oyente, estás siendo probado en esa fe. No es que Dios no escuche, es que está purificando tu fe para que sea oro puro. Está quitando la ansiedad, el orgullo, la impaciencia y dejando solo lo que tiene peso eterno. No dejes de orar, no dejes de insistir, no dejes de volver a la presencia de Dios, aunque parezca que el cielo está en silencio, porque hay una justicia en camino. Porque hay una respuesta que ya fue enviada, porque hay un Dios que no es sordo, solo está esperando ver tu perseverancia florecer. Y cuando Él venga con la respuesta, lo hará como solo Dios sabe hacerlo, en el tiempo perfecto, en la forma perfecta,
y con la gloria perfecta. Así que ora una vez más, levanta tu voz una vez más, porque el cielo cuenta tus oraciones como incienso, y ni una sola lágrima tuya ha caído sin ser registrada. La espera de Abraham, cuando la promesa tarda pero no falla. Hay promesas que Dios te hace que parecen imposibles, y hay tiempos en la vida en los que la fe no consiste en moverse, sino en quedarse quieto y esperar lo que aún no se ve. Esperar cuando ya todo en ti grita que es demasiado tarde. Esperar cuando el reloj biológico, emocional y espiritual parece agotado. Esperar cuando tus fuerzas te susurran que te rindas, pero algo en tu alma te sigue diciendo: Dios lo prometió y Él no miente. Esa fue la historia de Abraham, el padre de la fe, pero también el padre de la espera. Un hombre a quien Dios le habló con claridad, con poder, con una promesa concreta, visible, gloriosa, pero que tuvo que esperar años, décadas incluso, para ver esa promesa cumplida. Dios le dijo: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y sin embargo pasaban los años, y no venía ni un solo hijo. Las arrugas en el rostro de Abraham crecían, el vientre de Sara permanecía vacío, y las circunstancias gritaban lo contrario a lo que Dios había dicho. ¿Te suena familiar? ¿No es eso lo que te está pasando hoy a ti también? Dios te dio una palabra, una visión, una promesa, y ahora estás en un espacio en blanco entre lo que Dios dijo y lo que todavía no ves. Ese espacio se llama espera, y es el lugar donde muchos pierden la fe, pero también es el lugar donde Dios forma a los gigantes espirituales. Abraham esperó, y la Biblia lo dice con una belleza que desarma. Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Y no se debilitó en la fe, ni dudó por incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Lo ves? No. Fue el cumplimiento lo que fortaleció a Abraham. Fue la espera, porque en la espera Abraham no dejó de orar, no dejó de alabar, no dejó de confiar. Y tú tampoco puedes dejar de hacerlo. Quizás Dios te prometió restaurar tu hogar, y hoy solo ves frialdad. Quizás Dios te prometió levantar tu ministerio y aún estás en silencio. Quizás te prometió sanidad y sigues con dolor, pero si Dios lo dijo, Él lo hará. La paciencia no es conformismo, la paciencia es fe en modo espera. Es mirar el reloj celestial y decir: no sé cuándo, pero sé que viene. El Espíritu Santo quiere enseñarte que el tiempo de espera no es tiempo perdido. Es tiempo de preparación, es tiempo donde Dios está ajustando todo detrás del telón para que cuando llegue la promesa, llegue en el escenario perfecto. Abraham no fue llamado el padre de la fe por recibir, sino por esperar. Y ese es el mismo espíritu que hoy está cayendo sobre ti, si decides no rendirte, no quejarte y seguir creyendo, aunque todo diga lo contrario. Escúchame bien, alma herida que estás viendo este video. Tu fe está siendo más fortalecida en la espera que en la respuesta. Tu carácter está siendo forjado. Tu espíritu está siendo templado como el oro puro en el fuego. Y llegará el día, sí, llegará, en que tú también mirarás hacia atrás y dirás: fue largo, fue difícil, fue doloroso, pero valió la pena. Porque lo que Dios entrega después de la espera siempre es más grande, más glorioso y más eterno de lo que imaginabas. Por eso no pares de orar, no dejes tu altar, no apagues tu lámpara. Aunque no veas nada aún, algo está naciendo en el mundo espiritual. Así como Abraham creyó, tú también puedes creer. Y mientras más oscura parezca la noche, más cerca está el amanecer. Porque el Dios que prometió es fiel para cumplir. La perseverancia de Ana, cuando el alma clama en silencio y el cielo responde en secreto.
Hay momentos en los que el dolor no puede ser expresado con palabras, situaciones donde el corazón está tan desgarrado, tan lleno de preguntas sin respuesta, tan cansado de esperar en vano, que ni siquiera el clamor logra ser audible. Y la única oración posible es el llanto silencioso del alma. Y en ese lugar, en ese valle silencioso, Dios está más cerca de lo que parece. Esa fue la historia de Ana, la mujer estéril, incomprendida, humillada y ridiculizada por su condición, año tras año, sin ver ningún cambio en su realidad, soportando la burla de Penina, el juicio erróneo del sacerdote Elí y el silencio ensordecedor de un Dios que aún no respondía a su súplica. La Biblia dice que Ana iba al templo cada año con el mismo dolor, la misma frustración, el mismo vacío, y que lloraba amargamente delante del altar. Tan quebrantada estaba que Elí pensó que estaba ebria. Pero no era embriaguez, era desesperación, era oración del alma, era clamor que no salía por los labios, pero que subía directo al trono de Dios. Y tal vez así estás tú hoy, callado por fuera, pero gritando por dentro, sonriendo por compromiso, pero roto por dentro, cargando la presión de una espera que ya parece eterna, de una promesa que aún no llega, de un milagro que cada día parece más lejano. Pero escucha esto con el alma. Dios no necesita que grites para oírte. Él interpreta los suspiros, Él traduce tus lágrimas, Él entiende el lenguaje del quebranto, y Él nunca ignora una oración que nace desde el fondo del corazón. Ana no dejó de ir al templo, aunque no tenía lo que pedía. No dejó de orar, aunque no veía señales. No se apartó, aunque se sintió incomprendida. Ella perseveró, ella insistió, ella se mantuvo en el altar, y un día el cielo se abrió, y el Dios que parecía ausente respondió con un milagro. Ana concibió, y no solo fue madre de un profeta, de uno de los hombres más poderosos y ungidos de toda la historia bíblica, Samuel. Mira la profundidad de esto. No fue solo un hijo, fue el fruto de una oración silenciosa, fue la respuesta a una perseverancia invisible, fue el resultado de una paciencia espiritual. Y si Dios está formando algo así contigo, y si tu oración no ha sido respondida todavía, porque lo que viene es tan glorioso, tan ungido, tan santo, que requiere más tiempo para ser formado. Y si tú, como Ana, estás a punto de abrazar lo que tanto has llorado, no pares ahora, no sueltes tu fe, no cierres tu corazón, porque en lo secreto Dios está obrando. En lo invisible, Él ya ha empezado a actuar. Jesús mismo dijo: tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y esa es la clave. Ana oró en secreto y fue recompensada de manera gloriosa. Tal vez hoy el mundo no ve tu dolor. Tal vez ni tu familia sabe la magnitud de tu espera. Pero hay uno que lo sabe todo, y Él no te ha olvidado. Él es el Dios que recompensa la oración perseverante, el que honra a los que lloran en el altar, a los que se derraman en su presencia sin importarle quién los entienda o quién los juzgue. Así que vuelve a orar, aunque sea en silencio. Vuelve al altar, aunque estés rota. Vuelve a levantar tus ojos al cielo, aunque estés cansada, porque ese tipo de oración es la que mueve el corazón de Dios. Y cuando menos lo esperes, una respuesta vendrá. Y será tan gloriosa, tan perfecta, tan divina, que todo el sufrimiento habrá valido la pena. Dios no te está castigando, te está preparando, y mientras tú esperas, Él está obrando. La noche oscura de Getsemaní, cuando incluso Jesús tuvo que perseverar en oración para soportar la tribulación. Hay momentos en la vida del creyente en los que la oscuridad parece tragarse toda esperanza, en los que el alma tiembla y el cuerpo
Desfallece en los que el corazón clama por una salida, pero el espíritu sabe que el único camino es seguir adelante, aunque duela, aunque sangre, aunque duela hasta el alma. Y es en esos momentos donde la oración se convierte en el único sostén, la única fuente, la única conexión real entre el quebranto humano y el poder celestial. Y si alguien sabe lo que es eso, es Jesús. Sí, nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente, aquel que caminó sobre las aguas, que multiplicó los panes, que resucitó muertos, que sanó a los enfermos con solo una palabra. También vivió una noche tan oscura, tan cargada de dolor, que su alma misma estuvo a punto de rendirse. Y tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Marcos 14, 33, 34. Getsemaní no fue un lugar de milagros, fue un lugar de lágrimas. No fue un lugar de multitudes, fue un lugar de soledad. No fue un escenario de gloria visible, fue un jardín de angustia, de sudor como gotas de sangre, de oraciones que subían como clamor desgarrador, de súplicas al Padre para que, si fuera posible, pasara de él aquella copa. Y sin embargo, aquel Jesús que había hecho tantas maravillas, no fue librado del dolor, pero fue fortalecido en la oración. ¿Estás entendiendo lo que eso significa? La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia tu espíritu para que puedas soportarlas sin quebrarte. Jesús oró 3 veces, no una, no 2, 3 veces, y no porque el Padre no le oyera, sino porque en cada oración había un proceso de rendición, una lucha interna entre el deseo humano de evitar el sufrimiento y la obediencia perfecta al propósito eterno. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que sostiene al alma en la tribulación. Esa es la clase de rendición que el cielo honra. Esa es la perseverancia que Dios quiere formar en ti. Porque, a veces como Jesús, no serás librado del proceso, pero serás fortalecido por dentro, capacitado para atravesar lo que solo puedes atravesar de rodillas. Jesús se levantó del suelo de Getsemaní, con el rostro empapado en sudor y sangre, pero con el corazón lleno de determinación. No había escapado de la cruz, pero ahora estaba listo para cargarla. Y tú también, sí, tú que estás escuchando este mensaje, quizás no serás librado de inmediato de esa batalla, quizás ese proceso no termine hoy, pero si perseveras en la oración, saldrás de ese Getsemaní con una fuerza que el infierno no podrá quebrantar. El problema no es que sientas miedo, tristeza o debilidad. El problema sería rendirte. Pero tú no lo harás, porque dentro de ti habita el mismo Espíritu que fortaleció a Cristo. Y esa unción te sostiene, y esa presencia te renueva, y esa gracia te cubre. Jesús no salió de Getsemaní con una respuesta, salió con paz. Y a veces eso es todo lo que necesitas para seguir. Una paz sobrenatural que te dice: no estás solo, estoy contigo. Amado hermano, amada hermana, tu jardín de Getsemaní no es el final, es solo la antesala del propósito. El momento donde decides obedecer, confiar, orar y no retroceder. Es ahí donde se forjan los soldados del reino, los ungidos que no se dejan vencer por la presión, los adoradores que no abandonan el altar aunque estén cansados. Sigue orando, sigue clamando, sigue derramando tu alma en ese lugar secreto, porque puede que el proceso no cambie, pero tú serás transformado. Y recuerda esto con el corazón: quien ora como Jesús en Getsemaní, resucita con poder al tercer día. Y tú que estás en esa lucha silenciosa, no estás derrotado, estás en camino a tu victoria. El silencio de Dios con Marta y María,
Cuando el Maestro tarda, pero no olvida, uno de los momentos más conmovedores y profundamente humanos en los Evangelios es la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús. Pero lo que estremece no es solamente el milagro final, sino el aparente abandono de Cristo durante los días más difíciles de aquellas hermanas que tanto lo amaban, Marta y María. Ellas no eran desconocidas. Eran su familia del alma. Habían preparado su casa, su comida, su descanso. Le habían dado lugar, honra y afecto. Y sin embargo, cuando su hermano enferma, cuando la situación se vuelve crítica, cuando la vida se les está deshaciendo entre los dedos, Jesús no aparece. «Señor, el que amas está enfermo», le dijeron. No exigieron, no manipularon, no reclamaron, solo informaron con fe. «El que amas», y sin embargo el texto dice, con una mezcla de dolor e incomprensión, «Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba». 2 días más, 2 días eternos, 2 días en los que el dolor creció, en los que la fiebre subió, en los que el alma se quebró, 2 días en los que Dios guardó silencio. Y no es así como se sienten muchos creyentes hoy, como Marta, como María, sabiendo que el Maestro te ama, pero viendo cómo la vida se desmorona y Él no viene, cómo los problemas se intensifican, cómo la esperanza se reduce, cómo lo que oraste parece no ser escuchado. Pero aquí viene la enseñanza más poderosa de este episodio. Jesús no se olvidó. Jesús no ignoró. Jesús no tardó por descuido, sino por propósito. Lo que ellas querían era una sanidad, pero lo que Jesús tenía preparado era una resurrección, y eso requiere otro tiempo, otra atmósfera, otro escenario, porque hay promesas que Dios no cumple cuando tú lo pides, sino cuando el milagro pueda ser aún más glorioso que lo que esperabas. Hay respuestas que no llegan en tu calendario, sino en el reloj eterno, donde todo sucede con sentido, con dirección, con impacto divino. Jesús llegó, y Marta, aún quebrada, corrió a su encuentro y le dijo, «Señor, si hubieras estado, aquí mi hermano no habría muerto». Y con esa frase expresó lo que muchos sienten. «Señor, yo confié, pero tú no llegaste». Pero mira la gracia del Maestro, no la reprendió, no la acusó, la escuchó y le habló al corazón. «Tu hermano resucitará». Cuando María llegó, dijo lo mismo, pero lo dijo llorando, desde el suelo, desde la herida, desde el duelo. Y Jesús lloró con ella. ¡Oh, qué consuelo! El Dios del universo, el creador de la vida, el que sostiene las galaxias, lloró, no porque no tenía poder para obrar, sino porque antes de mostrar su gloria, quería compartir su compasión. Y hoy, tú que estás viendo este video, quizás sientes lo mismo, que Jesús está tardando, que oraste y no llegó la respuesta, que esperaste y no apareció el milagro, que clamaste y lo único que escuchaste fue el eco de tu propia voz. Pero te digo en el nombre de Jesús, Él no ha tardado. Él ha esperado el momento exacto para glorificarse. Y mientras tú crees que algo murió, Él está preparando una resurrección. Cuando finalmente Jesús se paró frente a la tumba, no gritó desesperado, no lloró sin esperanza, gritó con autoridad, «Lázaro, sal fuera». Y el que estaba muerto salió vivo, salió envuelto aún en vendas, pero salió caminando. Y ese es tu destino también, porque puede que la promesa esté envuelta en la tumba del tiempo, puede que el sueño esté sepultado por la lógica, puede que tu alma ya haya empezado a rendirse, pero si Jesús llega a tiempo para resucitar, siempre será el tiempo perfecto. La paciencia en la tribulación no siempre te da explicaciones, pero te prepara para ver milagros que solo ocurren cuando el escenario parece perdido. Dios no se retrasa, Dios no improvisa, Dios no olvida. Y si sientes que está en silencio, solo recuerda esto: el silencio de Dios no es su ausencia.
es la antesala de su gloria. El clamor del salmista en el valle, cuando el alma gime, pero la esperanza se rehúsa a morir. Hay un eco que se repite a lo largo de los salmos, como un lamento que atraviesa los siglos, como una voz rota que canta entre lágrimas, como un corazón desgarrado que no deja de buscar a Dios, incluso cuando todo dentro de sí grita rendición. Ese eco es el de David, el dulce cantor de Israel, el guerrero que venció gigantes, pero que también fue perseguido, traicionado, humillado y quebrantado. Un hombre conforme al corazón de Dios, que supo lo que era la angustia, la espera prolongada, el silencio del cielo y la desesperación de un alma rodeada de tinieblas. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13. ¿Puedes sentir ese gemido en sus palabras? ¿Puedes oír ese grito que no nace del resentimiento, sino de una intimidad tan profunda, tan real, tan viva, que se atreve a hablarle a Dios desde el dolor, sin dejar de creer en su fidelidad? Eso es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy. Que no estás solo si te has sentido abandonado, que no eres menos espiritual si has orado sin respuestas, que incluso los más grandes adoradores han atravesado valles de sombra, pero no se han detenido en ellos, los han atravesado cantando, clamando, luchando, esperando. David tenía promesas, sabía que había sido ungido para ser rey, pero antes del trono conoció las cuevas, antes de la corona conoció la soledad. Antes del reconocimiento conoció el rechazo, y aún así no dejó de clamar, no dejó de escribir, no dejó de cantar, no dejó de confiar, porque el clamor que nace del alma no es solo una súplica, es una declaración de resistencia espiritual. Es decirle al infierno: no me voy a callar, aunque esté quebrado voy a seguir alabando. Me rodearon como toros de Basán, abrieron sobre mí su boca. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Salmo 22, ¿ves? David no negó su dolor, pero tampoco negó la fidelidad de Dios, y en medio de sus lágrimas tejía esperanza. Entre los lamentos sembraba fe, cada verso era un grito, pero también una semilla que daría fruto en la eternidad. Tú que estás ahí, sintiendo que ya no puedes más, necesitas saber esto: Dios escucha incluso cuando tú crees que Él está lejos. Dios ve incluso cuando las tinieblas te hacen pensar que estás invisible. Dios responde incluso cuando todo parece en silencio. La paciencia en la tribulación no significa resignarse a sufrir en silencio. Significa aprender a adorar en medio del dolor. Significa escribir salmos con lágrimas. Significa seguir creyendo en el Dios que prometió no dejarte, aunque por momentos tu alma no lo sienta cerca. David no fue perfecto. Tuvo caídas, tuvo dudas, tuvo errores, pero nunca dejó de orar, y por eso Dios lo llamó varón conforme a mi corazón. Entonces, tú que estás luchando, tú que estás esperando una señal, tú que estás atravesando noches de soledad, no sueltes tu alabanza, no abandones tu cueva, no renuncies a tus salmos, porque lo que hoy estás escribiendo con llanto, mañana será testimonio para levantar a otros. Dios no se impresiona con palabras elocuentes, se conmueve con oraciones sinceras. No busca discursos perfectos, busca corazones verdaderos. Y si tu oración está cargada de sinceridad, aunque sea entrecortada, el cielo se abrirá para ti. David clamó y fue escuchado. Tú clamas y también lo serás. El valle no es el final, es solo el lugar donde se forja la voz del adorador. El valle no te detiene, te transforma, y algún día mirarás atrás y entenderás. Fue en el valle donde aprendí a orar con el alma, y fue en la espera donde Dios me reveló quién era realmente. La constancia de Pablo en medio de las prisiones, cuando la cadena no apaga la llama.
Hay hombres que no se doblegan ni siquiera cuando las paredes los aplastan, ni cuando las cadenas les pesan en la carne, ni cuando el encierro intenta apagar el fuego que arde dentro de ellos, porque no son hombres ordinarios, son hombres que han sido forjados por Dios en el fuego de la tribulación y se han vuelto invencibles en la perseverancia. Uno de esos hombres fue el apóstol Pablo, alguien que aprendió que las cárceles del cuerpo no tienen el poder de encerrar un espíritu que ha sido liberado por Cristo. Cuando leemos las cartas de Pablo, es fácil emocionarse con su fe, con su pasión ardiente por el Evangelio, con su teología profunda, con su valentía. Pero detrás de cada letra escrita por su mano temblorosa hay sangre, golpes, frío, hambre, traición, naufragios, abandono, dolor físico y emocional. Sí, el gran apóstol de los gentiles escribió sus más poderosos mensajes desde las profundidades de las prisiones, desde la oscuridad literal, desde la incomodidad más dura, desde lo que hoy muchos considerarían el final de un ministerio, pero que para Pablo fue el escenario perfecto para seguir clamando, orando, escribiendo y adorando. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Segundas Timoteo 1:12, qué declaración gloriosa, qué fuerza espiritual brota de ese conocimiento interno, de esa certeza inquebrantable. Pablo no necesitaba ver puertas abiertas para creer en el poder de Dios. No necesitaba milagros visibles para seguir confiando. Él había aprendido a ser constante, no por emoción, sino por convicción. Y hoy, quizás tú estás sintiéndote prisionero, no de barrotes físicos, pero sí de una situación que te limita, de una prueba que te encierra, de un momento que te presiona y te roba el aire. Pero si Pablo pudo adorar encadenado, si pudo escribir epístolas que hoy nos siguen ministrando desde una celda fría, tú también puedes resistir este proceso sin rendirte, porque el Dios que estaba con Pablo en aquella cárcel es el mismo que hoy está contigo en tu prueba, y Él no necesita sacarte del encierro para glorificarse. A veces lo hará desde dentro. ¿Sabías que algunas de las cartas más tiernas, más profundas, más ungidas del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo mientras estaba preso? Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, todas nacieron desde la prisión. ¿No te parece irónico que las palabras más libertadoras de la Biblia fueron escritas por un hombre encarcelado? Eso nos enseña algo inmenso. La libertad no es una circunstancia, es un estado del alma. Y tú puedes estar rodeado de problemas y aún así ser libre. Puedes estar limitado por fuera y aún así ser poderoso por dentro. Puedes estar llorando por fuera y aún así escribir himnos espirituales desde lo más profundo de tu ser. Pablo no dejó de orar porque estaba preso, no dejó de escribir porque no lo escuchaban, no dejó de creer porque el mundo lo rechazaba. Él perseveró, y su constancia se volvió legado, y su fe inquebrantable se volvió inspiración eterna. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. ¿Sabes cuándo y dónde escribió eso? En una celda, golpeado, incomprendido, solo, y aún así su alma no dejó de cantar. Y tú que estás atravesando tu propia cárcel emocional o espiritual, tú que sientes que el proceso ha sido largo, que tus oraciones no han sido respondidas, que el enemigo ha intentado encerrarte en la desesperanza, hoy el Espíritu Santo te dice, no dejes de escribir, no dejes de creer, no dejes de orar, no dejes de adorar, porque como Pablo, tu constancia dejará huellas, tu perseverancia será semilla. Tu oración desde la tribulación será el testimonio que otro leerá y encontrará esperanza.
Dios no necesita que salgas para usarte. A veces, como con Pablo, te usará en medio del encierro. Y cuando el cielo se abra y las cadenas caigan y la gloria de Dios se manifieste, tú entenderás que valió la pena no rendirte, valió la pena no callarte, valió la pena seguir esperando. La fidelidad de Noé en medio del diluvio, cuando la obediencia es tu único refugio. Hay momentos en los que el mundo entero parece estar en tu contra, en los que obedecer a Dios te hace parecer insensato ante los ojos de los demás, en los que caminar en fe significa avanzar sin garantías visibles, sin aprobación humana, sin señales claras, solo con una palabra que resuena como eco en tu interior y que se convierte en la única brújula para no perderte en medio del caos. Así vivió Noé, un hombre que no vio lluvia, pero construyó un arca, un hombre que no entendía todo, pero obedecía todo, un hombre que no fue aplaudido por su generación, pero fue respaldado por el cielo. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. Noé, Génesis 6:9. Noé no tuvo multitudes aplaudiéndole, tuvo burlas, tuvo desprecio, tuvo aislamiento, pero siguió martillando cada tabla, siguió colocando cada clavo, siguió edificando su fe mientras todo a su alrededor parecía burlarse de su obediencia. ¿Y sabes cuánto tiempo lo hizo? Años, décadas, esperando un diluvio que no se veía venir, esperando algo que nadie creía posible. Pero él no necesitaba ver para construir, porque ya había oído. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que estás construyendo algo por fe, sin ver los resultados aún, sin entender todos los detalles, solo con la certeza de que Dios te dijo que lo hicieras? Entonces estás caminando como Noé. Estás obedeciendo cuando no se entiende. Estás permaneciendo cuando todos abandonan. Estás edificando tu arca en medio del sol, mientras el cielo aún no ha mostrado ni una sola gota de lluvia. Y aquí viene el principio glorioso. El diluvio no fue una sorpresa para Noé, fue el cumplimiento de una promesa. Porque mientras el resto se ahogaba en confusión, él flotaba en obediencia. Mientras todo se destruía, él y su casa fueron preservados por haber creído antes de tiempo. La paciencia en la tribulación no siempre significa aguantar sentado. A veces significa seguir construyendo, seguir creyendo, seguir obedeciendo. Aunque no tengas a nadie aplaudiéndote, aunque no entiendas cada paso, aunque el mundo te llame loco, fanático o ingenuo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Hebreos 11:7. Y esa es la fe que hoy se necesita, no la que actúa cuando todo es evidente, sino la que obedece cuando todo es invisible. Porque la obediencia hoy es la seguridad mañana. La perseverancia hoy es la salvación cuando venga la tormenta. Querido oyente, tú estás construyendo algo con tus oraciones. Estás edificando una arca invisible con cada lágrima que cae, con cada renuncia que haces por amor a Dios, con cada paso de fe que das sin certezas humanas. Y puede que nadie lo vea, pero el cielo sí lo está contando. Dios está guardando tus pasos, y el día que llegue tu diluvio, no te hundirás como otros. Tú flotarás, tú navegarás. Tú y tu casa serán levantados por encima de la tormenta, porque decidiste creer cuando aún no llovía. Así como Noé construyó un arca por fe, tú estás construyendo tu futuro en la perseverancia. Y aunque parezca lento, aunque los años pasen, aunque no veas señales, el día de la lluvia vendrá, y ese día sabrás que obedecer fue tu mayor tesoro.
La fe paciente de la mujer del flujo de sangre. Cuando el milagro llega después de años de espera silenciosa, hay dolores que no se ven a simple vista, heridas que no sangran por fuera, pero que llevan años abiertas por dentro. Sufrimientos prolongados, silenciosos, crónicos, que no llaman la atención de nadie, pero que cada día desgastan un poco más el alma de quien los lleva. Así vivía la mujer del flujo de sangre. 12 años enferma, 12 años impura, 12 años aislada, 12 años esperando un milagro que parecía no llegar nunca. Y lo más fuerte de esta historia es que no solo tenía una condición física, tenía una carga social, emocional, espiritual. Era considerada inmunda, no podía tocar, no podía ser tocada. Era una sombra entre la multitud, un número más, una historia olvidada, una mujer invisible para todos, menos para Dios. Y una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había gastado todo lo que tenía en médicos y por ninguno había podido ser curada. Lucas 8:43. ¿Te das cuenta? Ella lo había intentado todo. Ya no le quedaban recursos, ni fuerzas, ni esperanzas humanas. Y sin embargo, seguía creyendo. ¿Y tú? ¿Cuántos años llevas esperando? ¿Cuántas oraciones has elevado sin respuesta? ¿Cuántas veces te has preguntado si algún día vendrá ese milagro por el cual sigues insistiendo? Entonces, escucha con atención. El hecho de que no ha pasado aún no significa que no vaya a pasar. Y esta historia lo confirma. Esa mujer escuchó que Jesús pasaría. Y no gritó. No pidió ayuda, no buscó protagonismo, solo pensó, si tan solo tocar el borde de su manto. Qué fe tan humilde, tan silenciosa, tan pura, tan perseverante. No necesitaba espectáculo, no exigía atención, solo necesitaba un toque, y lo hizo. Se abrió paso entre la multitud, rompió la ley, desafió el juicio de todos, superó la vergüenza, y tocó el borde. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Instantáneamente. Después de 12 años de espera, el milagro sucedió en un segundo. Eso es lo que Dios puede hacer con tu fe paciente. Quizás llevas años soportando una enfermedad, una pérdida, un dolor emocional, un ciclo que no termina, pero si no dejas de creer, si te mantienes en movimiento, si no sueltas tu esperanza, el día del milagro llegará. Y mira esto tan poderoso, Jesús se detuvo. En medio de la multitud, en medio del ruido, en medio de la urgencia de otros milagros, se detuvo por ella. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos no entendían. Maestro, todos te aprietan y oprime. Pero Jesús sabía que alguien no lo había tocado con las manos, sino con la fe. Y esa es la clase de fe que lo detiene, que lo conmueve, que lo conecta con el alma herida. La fe que no grita, pero que persiste. La fe que no exige, pero que alcanza. Jesús miró a aquella mujer, ya sana, ya libre, ya expuesta, y no la reprendió, no la humilló, no la escondió, la exaltó. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué palabra tan hermosa. Hija, después de 12 años de ser rechazada, Jesús la llama hija, la restaura, la devuelve, la dignifica. Y eso quiere hacer contigo, no solo sanarte, sino devolverte lo que el tiempo, el dolor y el juicio te han robado. No solo hacer el milagro, sino reconocerte públicamente como parte de su corazón. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no renuncies por causa del tiempo. Dios está más cerca de lo que crees. Y si te atreves a tocar su manto con esa fe que ya no grita, pero que aún respira, Él se detendrá por ti. Y cuando lo haga, todo cambiará en un instante. La perseverancia de Elías en el monte, cuando la lluvia prometida tarda, pero no se ha cancelado. Hay promesas que Dios hace
y que suenan como truenos en nuestro espíritu. Promesas que llegan con tanto poder, con tanta certeza, que uno pensaría que el cumplimiento será inmediato, que la manifestación será tan rápida como el eco de su voz, pero el tiempo pasa y no llueve. El cielo sigue seco, la tierra sigue estéril, y la fe, aunque intacta, comienza a temblar por dentro, preguntándose si acaso aquella promesa sigue viva o si fue una ilusión espiritual pasajera. Así se encontró Elías después de haber sido portador de una palabra celestial, después de haber enfrentado a Acab, después de haber confrontado la sequía espiritual de una nación entera, después de haber profetizado con autoridad: llueve o no llueve según mi palabra. Y ahora, después de años de sequía, el profeta se encuentra en el Monte Carmelo con una promesa viva, una palabra en su boca: la lluvia viene. Pero la lluvia no llega de inmediato. No hay señales, no hay nubes, no hay brisa, no hay cambio. Y aquí es donde comienza el verdadero campo de batalla: la espera, ese espacio misterioso entre la palabra recibida y la promesa cumplida, ese valle invisible donde muchos abandonan el altar antes de tiempo. Ese lugar donde solo los perseverantes pueden sobrevivir, donde solo los que oran sin cesar pueden ver lo que otros nunca verán. Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Puedes visualizar esa escena: el profeta del fuego, ahora doblado en tierra, no predicando, no confrontando, orando, insistiendo, esperando, clamando, y manda a su siervo a mirar al cielo, una vez y nada, 2 veces y nada, 3 veces y nada, 4, 5, 6, y sigue sin haber ni una nube. ¿Cuántos se habrían rendido en ese punto? ¿Cuántos habrían dicho: quizás me equivoqué, quizás no era el tiempo, quizás Dios cambió de opinión? Pero Elías persevera, porque quien ha oído de Dios no se mueve por lo que ve, se mueve por lo que cree. Vuelve a mirar, le dijo por 7ª vez. Y en ese 7º intento, en ese clamor que ya no nace de la emoción, sino de la fe madura, el siervo regresa diciendo: he aquí una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Aleluya. Ahí estaba, pequeña, sí, inofensiva, sí, insuficiente, sí, a los ojos humanos. Pero para Elías, esa pequeña nube era suficiente para anunciar el cumplimiento, porque quien ha aprendido a perseverar en la oración sabe reconocer las señales del cielo aun cuando otros no las vean. Y entonces Elías se levanta con autoridad, se prepara para correr y declara: corre, porque una gran lluvia se oye. ¡Qué paradoja divina! ¡Qué locura gloriosa! ¡Qué fe tan activa! No llovía aún, pero él ya oía la lluvia. Y tú, amado oyente que estás viendo este video, ¿acaso no has sentido esa misma tensión en tu interior? Dios te prometió algo. Tú oraste, creíste, esperaste, pero nada cambia. Todo sigue igual. Y comienzas a preguntarte si vale la pena seguir orando. Hoy el Espíritu Santo te dice: sigue orando, sigue creyendo, sigue subiendo al monte con tu rostro entre las rodillas, porque aunque hoy el cielo esté claro, aunque no veas nubes, aunque no sientas señales, la lluvia viene. Y cuando llegue, será tan abundante, tan transformadora, tan gloriosa, que olvidarás los años de sequía. Porque la oración perseverante no solo trae agua del cielo, trae respaldo, honra, cumplimiento y gloria. No te canses, no abandones, no sueltes la promesa. Quizás solo estás en la 6ª vuelta, y la 7ª está a punto de manifestar el milagro. Y aunque solo veas una pequeña nube, no la subestimes, porque en esa nube viene toda la lluvia que has estado esperando. La firmeza de Moisés en el desierto,
Cuando la paciencia se vuelve liderazgo y la oración se transforma en sostén de un pueblo. Hay procesos que parecen eternos, caminos que no terminan, promesas que se alargan tanto que uno comienza a preguntarse si realmente valió la pena haber salido de Egipto. Y es ahí, en esos trayectos desérticos, donde la fe deja de ser discurso y se convierte en resistencia. Así vivió Moisés, el hombre que fue llamado en medio de la zarza ardiente, el hombre que escuchó la voz de Dios con claridad, el que vio señales, maravillas y prodigios en Egipto, el que levantó su vara y vio abrirse el mar como una muralla viva, y que luego tuvo que esperar 40 años en el desierto con un pueblo impaciente, ingrato, voluble y rebelde. ¿Puedes imaginar lo que es eso? Ver milagros espectaculares y luego caminar día tras día sobre arena caliente, sin sombras, sin certezas, sin dirección visible, guiado solamente por una nube que se mueve cuando quiere y una columna de fuego que no siempre responde a tus preguntas. Esa es la escuela del desierto, donde se forman los verdaderos líderes, donde la paciencia deja de ser virtud para volverse sustento, donde la oración ya no es un acto piadoso, sino una necesidad vital. Moisés, el libertador, el que fue criado como príncipe, el que enfrentó a Faraón con la voz temblorosa pero con el corazón ardiendo, ahora tenía que lidiar con un pueblo que, apenas pasaban unas horas sin agua, ya decía: ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¡Qué carga! ¡Tan pesada! ¡Qué frustración tan humana! Ver cómo el mismo pueblo que había sido testigo de milagros poderosos ahora dudaba, murmuraba, se quejaba y volvía el rostro hacia la esclavitud como si allí hubiera estado su seguridad. Y Moisés, en vez de rendirse, en vez de abandonarlos, en vez de explotar, subía al monte a orar. Subía a la tienda de reunión a hablar con Dios cara a cara, y allí, en lo secreto, encontraba la fuerza que no tenía en lo natural. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Éxodo 33:11. Ese nivel de intimidad con Dios no se alcanza en días de gloria, sino en días de presión. Esa clase de cercanía no nace en los altares ruidosos, sino en los silencios del desierto. Y es ahí donde Moisés se convirtió en algo más que un líder. Se convirtió en intercesor. ¡Qué impresionante es esto! Moisés no solo guiaba al pueblo, clamaba por él, y lo hizo más de una vez. Cuando el pueblo pecó con el becerro de oro, cuando la ira de Dios se encendió, cuando la justicia del cielo quiso consumirlos, Moisés no se escondió, se puso en la brecha. Perdona ahora su pecado, y si no, bórrame a mí de tu libro que has escrito. Éxodo 32:32. ¡Qué clase de corazón! ¡Qué profundidad de compasión! Moisés prefirió desaparecer él mismo de la historia antes que ver perecer al pueblo, y eso es lo que hace la paciencia unida a la oración. Forma corazones que no piensan solo en sí mismos, sino en el propósito eterno. Querido oyente, quizás tú hoy te sientes en ese mismo desierto, cansado, rodeado de gente que no comprende tu proceso, cargando el peso de liderar, de sostener, de animar, cuando tú mismo necesitas consuelo. Y tal vez te preguntas si Dios sigue allí, si el maná va a seguir cayendo, si la nube no se ha olvidado de ti. Déjame decirte esto con todo el amor pastoral que hay en mi corazón. Dios no ha soltado tu mano, Dios no ha cancelado tu asignación, Dios no te ha dejado solo. Si Él te escogió, te va a sostener. Y si estás pasando por el desierto, no es castigo, es preparación. Porque hay una tierra prometida más adelante, y el pueblo que te sigue, aunque a veces murmura, también depende de tu fe, de tu clamor, de tu persistencia. No sueltes tu vara, no dejes de subir al monte, no apagues tu altar, porque cada vez
que tú hablas con Dios, cada vez que intercedes por los tuyos, una nueva misericordia desciende sobre todos. Y sí, quizás no verás todo lo que soñaste. Quizás Dios se lleve la gloria de otra manera. Pero una cosa es segura: tu nombre quedará escrito para siempre como uno que caminó con Dios, como uno que no abandonó el proceso, aunque doliera, como uno que fue fiel hasta el final. La espera del padre del hijo pródigo, cuando la oración se mezcla con lágrimas y la esperanza se niega a morir. Hay dolores que no se pronuncian en voz alta, porque son tan profundos, tan personales, tan íntimos, que solo se viven en silencio. Dolores que habitan en la espera, en las madrugadas de rodillas sin testigos, en los suspiros que salen del alma cuando nadie está mirando, en los ojos que miran por la ventana una y otra vez, esperando ver en el horizonte algún indicio de que el milagro va a regresar a casa. Así vivía aquel padre del hijo pródigo, un hombre que vio a su hijo rebelde tomar su herencia y alejarse, no solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, familiarmente. Lo vio irse, sin una promesa de regreso, sin saber si lo volvería a ver, sin garantías de que sus oraciones serían respondidas. Y levantándose, vino a su padre. Lucas 15:20. Ese momento glorioso en el que el hijo decide volver es solo la cumbre de una historia mucho más profunda, una historia de espera, de paciencia, de perseverancia en el amor y en la oración. Porque ese padre nunca cerró la puerta, nunca quitó su mirada del camino, nunca enterró la esperanza. Y tú has estado esperando el regreso de alguien, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un familiar, un ser amado que se alejó de Dios, que se hundió en el pecado, que perdió el rumbo, que está viviendo como si Dios no existiera, mientras tú sigues clamando con lágrimas cada noche. Entonces, escucha con atención. Dios está escuchando cada una de esas oraciones. Dios está viendo tu perseverancia. Dios está preparando el corazón de ese pródigo, aunque tú no lo veas. Aquel padre no persiguió a su hijo, no fue a buscarlo a la ciudad lejana, lo esperó, lo cubrió con oración, lo sostuvo en su espíritu, lo abrazó con fe desde la distancia, y cuando el día llegó, estaba listo para correr. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. ¡Qué imagen tan poderosa! Un padre que no se quedó estático, que no le exigió explicaciones, que no pidió disculpas detalladas, que corrió. Ese correr no fue físico solamente, fue espiritual, fue la expresión de un amor que jamás se apagó, aunque el hijo se había perdido. Y esa es la misma clase de amor que el Padre Celestial tiene por ti, por los tuyos, por cada pródigo que aún no ha vuelto. Y si tú estás en la posición del Padre, esperando, te digo con voz profética, no estás esperando en vano, porque el que ora por los suyos desde el quebranto, el que clama con gemidos profundos, el que persevera cuando todo parece perdido, está sembrando en lágrimas para cosechar en gozo. La paciencia en la tribulación no es pasiva, es una fe activa que abre la puerta cada mañana como si hoy fuera el día del regreso. Es poner un plato más en la mesa, aunque no haya señales. Es mirar al horizonte sin cansarse. Es orar con el corazón roto, pero con la esperanza intacta. Y cuando ese hijo, o esa hija, o ese ser amado decida volver, cuando esté aún lejos, cuando su ropa esté sucia, cuando su vida esté desgastada, cuando sus ojos estén bajos por la vergüenza, tú estarás allí. Tú lo verás primero. Tú serás el abrazo. Tú serás la voz de bienvenida. Tú serás el reflejo del corazón del Padre, porque quien persevera en la oración por sus seres amados está sembrando eternidad en ellos, aunque no lo veas ahora. Aunque no tengas señales, aunque todo diga lo contrario, tu fe
no está siendo ignorada, está siendo registrada, está siendo contada, está siendo honrada, así que sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando, porque el hijo pródigo vuelve, la hija herida vuelve, el matrimonio se restaura, el corazón endurecido se quebranta. La oveja perdida escucha la voz del buen pastor y regresa. Y ese día, cuando lo veas venir desde lejos, cuando el milagro vuelva caminando hacia ti, no necesitarás explicaciones. Solo necesitarás correr y abrazar lo que tanto oraste. La promesa es para los que no se rinden. Si has llegado hasta aquí, si permaneciste hasta el final de este mensaje, si tu corazón resistió cada confrontación, si tu espíritu fue tocado en cada enseñanza, si tus lágrimas fueron tus compañeras de jornada y tu fe fue tu escudo en medio del dolor, entonces escucha esto con el alma: no estás solo. Dios ha estado contigo todo este tiempo y Él está a punto de recompensar tu perseverancia. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. Muy pocos soportan caminar con peso en los hombros y todavía levantar las manos en adoración. Muy pocos se mantienen en la brecha cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Muy pocos siguen orando con fuerza cuando ya no sienten. Muy pocos aman tanto a Dios como tú, que aún en medio de la tribulación no dejaste de buscarlo. Y por eso tú eres uno de los elegidos. No lo digo para exaltarte a ti, lo digo para que entiendas cuánto valora Dios tu corazón. Ese corazón que no ha sido perfecto, que a veces ha flaqueado, que en ocasiones ha querido rendirse, pero que nunca dejó de latir por su presencia. Dios honra a los que le honran, y tú lo has honrado con tu perseverancia, con tu atención, con tu hambre de aprender, con tu deseo de crecer. Hoy quiero invitarte a que dejes una marca en este video. Sí, un acto simbólico, una bandera que declares delante del cielo, delante del enemigo y delante del mundo espiritual. Quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas esta frase: esperé en silencio, oré con lágrimas y hoy sigo creyendo que lo mejor está por venir. Esa será tu declaración de guerra contra la desesperanza, será tu bandera de fe, será tu sello espiritual y me permitirá ver tu nombre, tu comentario, tu compromiso, porque quienes escriben hasta el final, quienes no se quedan en la mitad del camino, son los que verdaderamente han entendido que este canal no es solo contenido. Es un altar, es un refugio, es una extensión de la voz de Dios para tiempos de guerra. Y te invito también, si aún no lo has hecho, a que te suscribas ahora mismo, no por ego, no por estadísticas, sino por tu alma, porque muchos de ustedes no tienen iglesia. Muchos no tienen pastor, muchos no tienen familia espiritual, y este canal se ha convertido en una cueva de Adulam, donde se reúnen los quebrantados, los cansados, los heridos, para ser restaurados, levantados y reenviados con unción fresca. Cuando te suscribes, no solo estás conectándote a un contenido, estás haciendo pacto con una fuente de vida. Estás diciendo: necesito seguir escuchando lo que el cielo quiere decirme. Estás protegiendo tu fe, estás abrazando tu propósito y estás uniéndote a una generación de guerreros silenciosos que siguen creyendo, orando y esperando. Y si puedes, comparte este video con alguien que lo necesita. Porque tal vez tú ya estás recibiendo alimento, pero hay alguien más que está al borde de un colapso espiritual, alguien que necesita escuchar justo esta palabra, alguien que piensa que Dios ya no responde, alguien que está a punto de abandonar la fe, y tú puedes ser la herramienta que Dios use para detener esa caída. Un solo clic puede salvar una vida, y tú tienes ese poder. Antes de irte, quiero hacerte una última invitación sagrada. Quédate unos minutos más. Deja que la música
de este video te acompañe. No te vayas corriendo, no salgas de este espacio como si nada hubiera pasado. Este no es un video cualquiera, este es un altar, este es un monte de encuentro y tú estás pisando Tierra Santa. Mientras la música suena, cierra los ojos, respira profundo y dile algo al Señor, un agradecimiento, una adoración, una promesa, una entrega. Permite que estos últimos minutos de quietud sean un acto de reverencia y hazlo con la certeza de que Dios está escuchando. Gracias por haber estado aquí. Gracias por confiar en este canal. Gracias por abrir tu corazón. Este es solo el principio. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, no dejes de creer, no dejes de orar, no dejes de esperar, porque tu Dios jamás falla. Shalom, paz sobre tu casa, fuerza sobre tu espíritu, esperanza sobre tu mañana. Y recuerda, lo mejor está por venir. Yo sigo creyendo, aún en medio del silencio. Señor amado, Dios tierno, paciente, fiel, hoy venimos ante ti como somos, con el alma abierta, con el corazón desnudo, sin máscaras, sin palabras ensayadas, sino con esa sinceridad que brota cuando ya no tenemos fuerzas para aparentar, cuando el alma está cansada de resistir, pero aún se rehúsa a rendirse. Aquí estamos, Señor, algunos con lágrimas, otros con dudas, algunos con fe debilitada, otros con fe encendida, pero todos, absolutamente todos, con una cosa en común, aún seguimos creyendo. Creemos aunque el cielo haya guardado silencio. Creemos aunque las puertas no se hayan abierto aún. Creemos aunque el cuerpo tiemble y la mente grite, no vas a poder. Creemos, Señor, porque no tenemos otro lugar a donde ir, solo a ti. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque solo tú sabes cuántas noches pasamos orando por lo mismo, cuántas lágrimas escondimos detrás de una sonrisa, cuántas veces quisimos rendirnos, pero algo dentro de nosotros, tu espíritu, no nos dejó. Señor, mira esta alma que está escuchando esta oración. Mira su historia, su carga, su cansancio. Mira el hijo que aún no vuelve. Mira el diagnóstico que sigue ahí. Mira la promesa que parece muerta. Mira el matrimonio que se ha enfriado. Mira el ministerio que aún no florece. Mira la cuenta bancaria vacía, mira el corazón quebrado que aún no ha sanado, y tócalo ahora, Señor, no con respuestas rápidas, sino con tu presencia, no con fórmulas, sino con fuego, no con palabras huecas, sino con el peso eterno de tu gloria. Padre amado, hoy te pedimos por algo más grande que un milagro. Te pedimos por perseverancia, por fe que no se rinde, por paciencia en la tribulación, por valentía para seguir orando aun cuando parece que no pasa nada, por la fuerza de seguir esperando aunque el tiempo nos robe la lógica, por la gracia de seguir caminando aunque nuestros pies se estén deshaciendo en el polvo del desierto. Te pedimos, Espíritu Santo, que en este momento respires sobre cada persona que está conectada a esta oración, que les rodees con tu ternura, que les abraces con tu compasión, que les inyectes nueva vida en el alma, que reanimes al guerrero que cayó, que levantes al intercesor que se cansó, que avives la llama del altar que casi se apaga. Hoy declaramos que no hay oración desperdiciada, que cada lágrima ha sido almacenada en el odre celestial, que cada clamor silencioso ha sido registrado en tu libro eterno, que la espera no fue en vano, que el proceso no fue para destruirnos, sino para formarnos. Y aunque no lo entendamos todo, aunque a veces no sintamos nada, aunque nuestras emociones sean frágiles, nuestra fe sigue de pie, y mientras tú sigas sentado en el trono, nosotros seguiremos creyendo.
Te entregamos nuestras dudas, te entregamos nuestras quejas, te entregamos nuestras heridas, te entregamos nuestro miedo al silencio y te pedimos que lo conviertas en confianza, que transformes nuestro valle en viñedo, que hagas florecer nuestra aridez, que levantes con tu mano a los que hoy están en el suelo. Bendice a cada oyente de este canal, a cada uno que escribió en los comentarios con sinceridad, a cada uno que compartió este video con alguien más. Hazles sentir que no están solos, que están en familia, que esta comunidad digital es también una iglesia viva, un espacio de refugio, una cueva de adoradores, un fuego que arde incluso en medio de la pantalla. Y por último, Señor, te damos gracias, gracias por hablarnos, gracias por no dejarnos, gracias por amarnos aun cuando no lo merecemos, gracias por tu paciencia, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos a orar y a esperar. Y mientras suena esta música, te decimos con toda el alma, sin reservas, sin condiciones, gracias, Señor. Porque sigo esperando, sigo creyendo, sigo confiando, porque sé que lo mejor está por venir. Amén y amén.